Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Escuela de Biología. Órganos sensoriales de organismos invertebrados. Estudiantes: Arévalo Saldívar, Wendy Susana. Cordera González, Norma Cecilia. Cruz Mejía, Fátima Guadalupe. Escobar Celaya, Kenia Daniela. Ramírez Rivas, Jennifer Noemi. Catedrática, licenciada, Marta Martí. Phylum Cnidarios. Es un grupo con más de 9.000 especies completamente acuáticos. Son ramificados con aspecto de plantas, anémonas de mar como flores, medusas y aquellos que ejercen de arquitectos del fondo marino, como los corales córneos, entre ellos abanicos de mar, látigos de mar, entre otros, y los corales pétreos, que han construido sus alojamientos calcáreos durante cientos de años y han producido los grandes arrecifes e islas de coral. Tienen simetría radial o birradial alrededor de un eje longitudinal con extremos oral y aural, sin cabeza definida. Los cnidarios no tienen órganos sensoriales. En su lugar, poseen células sensoriales, que están dispersas entre las demás células de la epidermis, especialmente cerca de la boca y de los tentáculos y en el disco basal. El extremo libre de cada célula sensorial lleva un flagelo, que es el receptor sensorial para los estímulos químicos y mecánicos. El otro extremo se ramifica en finas prolongaciones que forman sinapsis con las células nerviosas. Las células nerviosas de la epidermis son generalmente multipolares, aunque en los cnidarios más organizados pueden ser bipolares. Sus prolongaciones forman sinapsis con las células sensoriales y otras células nerviosas, y uniones con las células epiteliomusculares y los cnidocitos. Hay sinapsis unidireccionales y bidireccionales con otras células nerviosas. Phylum Ctenophora. Son animales marinos planctónicos casi transparentes, que se conocen con el nombre de nueces de mar o medusas con peines. Presentan un cuerpo con simetría birradial divisible en dos hemisferios. Está dividido por 8 bandas ciliadas en 4 secciones iguales. Poseen 2 tentáculos dispuestos cada uno a un lado del hemisferio oral. Estos son contráctiles y ramificados. Los ctenóforos son llamativos por su bioluminiscencia característica. Sistema nervioso y órganos sensoriales. El sistema nervioso es una red nerviosa que bajo las hileras de peines se organizan especialmente bien. Solo poseen un órgano sensorial y es una estructura apical que se encuentra en el polo aboral. Cuando el animal se inclina, la presión que ejerce el estatolito sobre los cilios estabilizadores respectivos induce un cambio en la velocidad del movimiento de estos cilios, y enseguida se afecta el ritmo de la actividad de las hileras de peines. Filoplatelmintos. Animales de cuerpo blando, por lo general parásitos. Son los animales más sencillos entre los que poseen cabeza. Presentan simetría bilateral y son aplanados. Poseen un gran ganglio que cumple la función de cerebro y varios cordones longitudinales. Los cilios sensoriales y las manchas oculares pueden estar presentes en las formas de vida libre y en las larvas de las formas parásitas. Se dividen en 3 clases: clase Turbelaria, Tremátodos y Cestodos o Tenias. La clase Turbelaria son las planarias tanto marinas, de bellos colores y dibujos llamativos como dulceacuícolas y en tierra firme. El tamaño oscila entre 1 milímetro y varios centímetros. Es notable su capacidad de regeneración. El sistema nervioso. Los órganos de los sentidos están bien desarrollados y se sitúan en la parte cefálica. Los órganos sensoriales que suelen presentar son ojos receptores, táctiles, quimiorreceptores,
pueden presentar órganos del equilibrio. Células sensoriales. En la mayor parte de los individuos, la clase turbelaria es frecuente observar ojos de tipo de copa pigmentaria. Suelen encontrarse en número de 2, pero no es rara la presencia de 3 pares. En los policládidos y planarias terrestres, el número de ojos puede ser mucho mayor. En Geoplana mexicana, planaria terrestre, los ojos están distribuidos no solo a lo largo del borde anterior, sino también hacia abajo en los lados del cuerpo. La función de los ojos consiste en descubrir la luz. La mayor parte de los turbeláridos son fototrópicos negativos. Células quimiorreceptoras y táctiles sirven como órganos generales de los sentidos. Ambas son células sensoriales con cerdas terminales que perforan la epidermis. Las que actúan como estructuras táctiles suelen estar distribuidas por todo el cuerpo, pero concentradas sobre todo en los tentáculos, aurículas y bordes corporales. Los quimiorreceptores pueden tener también distribución general, pero con más frecuencia se observan tan solo placas ciliadas especiales de localización cefálica. Estas placas aparecen en forma de fóveas o surcos en los cuales se concentran las células quimiorreceptoras. Los órganos de los sentidos desempeñan un importante papel en la localización del alimento. Los cilios sostienen una corriente continua de agua sobre las cerdas sensoriales. En mesostoma se encuentran células reoreceptoras especiales, células sensoriales que orientan al animal hacia las corrientes de agua y quizá posean también estas células otros muchos turbeláridos. Clase tremátoda. Los platelmintos pertenecientes a la clase tremátoda y conocida como duelas constituyen uno de los grupos más importantes de los metazoarios parásitos. El sistema nervioso es en líneas generales como el de los turbelarios. Existen un par de ganglios cerebroideos anteriores de los que parten cordones nerviosos longitudinales que se extienden hacia la parte posterior. El par ventral es el más desarrollado. La superficie del cuerpo de las duelas presenta gran variedad de papilas sensoriales y algunos miracidios y cercarias tienen ocelos. Clase céstoda. Son las tenias de vida parásita. Se trata de platelmintos que suelen parasitar el tubo digestivo de los vertebrados. Son animales estrictamente adaptados a la vida de parásitos. Carecen de sistema circulatorio y respiratorio, incluso de digestivo, ya que su alimentación se produce directamente a través de la piel de los productos que ingiere el huésped al que parasitan. Su sistema nervioso y órganos sensoriales son los típicos que se presentan en los turbelarios. Asquelmintes. Los asquelmintes comprenden un grupo de metazoarios bilaterales pseudocelomados. Los filos de estos organismos son muy diversos desde el punto de vista estructural. El pseudoceloma no es una etapa de la evolución de un celoma verdadero, sino que en realidad se trata de una consecuencia evolutiva independiente. Son un grupo terminal de filos, son de tamaño muy pequeño. Casi todos los miembros de este grupo son alargados y con frecuencia algo cilíndricos, especialmente los nemátodos. El cuerpo está típicamente cubierto de una cutícula bien definida de colágeno, una faringe musculosa con eutelia. Los filos que resaltaremos son rotífera, quinorrincha y nemátoda. Filum quinorrincha. Los quinorrincos están segmentados, tienen un cuerpo dividido en cabeza, cuello y tronco, de 11 segmentos. No poseen cilios externos, sino una espícula que sería parte de la cutícula secretada por la epidermis y se distribuyen a lo largo del cuerpo y se apañan en la boca y en círculos alrededor de la cabeza, formando una estructura para el movimiento. Su cabeza es completamente retráctil. Se nutren de diatomeas y otros organismos del lodo marino. Sistema nervioso y estructuras sensoriales.
Su sistema es relativamente simple, está estrechamente relacionado a la epidermis. Una serie de 10 ganglios conectados está organizada en un anillo de la faringe. Cada ganglio probablemente da origen a un cordón nervioso longitudinal. Otros 2 están retenidos en la mayoría de las especies. Los 2 cordones nerviosos medio-ventral son más prominentes y sustentan ganglios en cada segmento. Los receptores sensoriales están en unas cuantas especies. En los celos de tipo copa pigmentada en la parte anterior del cuerpo, de cerdas sensoriales localizadas en la superficie corporal y especialmente troncos. Filum rotífera. Este filum incluye más de 1800 especies. Son triploblásticos, con simetría bilateral, blastocelomados no segmentados, faringe modificada con mástax, epidermis sincitial, tiene una corona alrededor de la cabeza. Su hábitat es dulceacuícola, que incluye algunos metazoos muy pequeños, son sélfidos o nadadores. Sistema nervioso y órganos sensoriales. El cerebro consta de una masa ganglionar situada sobre el mástax y da origen a un número variable de pares nerviosos que se prolongan hasta los órganos de los sentidos situados en la parte anterior. Los órganos de los sentidos constan de cerdas sensoriales, fosas ciliadas olfativas y ojos. La primera, situada en la región cefálica, se halla localizada en diversos lugares a lo largo de los campos apical o bucal. Estas cerdas están unidas a una célula sensorial subyacente. Son órganos táctiles. Se encuentran igualmente estructuras muy similares a las antenas laterales y a las dorsales. En algunos rotíferos el campo apical posee 2 fosas ciliadas sobre una mancha de células nerviosas sensoriales, actuando como quimiorreceptores. Los ojos, ausentes en algunos rotíferos, sobre todo en las formas sésiles, son simples ocelos y su número varía de 1 a 5. Casi siempre se encuentran clavados en el cerebro. 1 o 2 ojos cerebrales compuestos de una célula fotorreceptora pigmentada. Además del ojo lateral en cada lado de la corona y un par de ojos apicales en el campo apical, cada uno de los ojos laterales y apicales poseen cierto número de células fotorreceptoras. Pueden observarse en los rotíferos diversas combinaciones de estos ojos, aunque sí procede señalar que nunca coexisten en la misma especie ojos apicales y laterales. Otros órganos sensoriales son papilas táctiles y antenas sensoriales, órganos retrocerebrales. Están en contacto con el cerebro y en comunicación con el exterior. Filo Nemertina. El filo Nemertea o Riconchoela comprende cerca de 900 especies de gusanos alargados y a menudo planos, denominados gusanos acintados. Su sistema nervioso y órganos sensoriales. El sistema nervioso consta de un encéfalo anterior formado por 4 ganglios que rodean el rincodeo o el rincocele anterior y un par de cordones nerviosos no ganglionados laterales y gruesos. Los órganos de los sentidos son fosas epidérmicas sensoriales, ocelos en copa pigmentada, hendiduras y surcos cefálicos ciliados y órganos frontales eversibles. Es probable que estos 3 últimos tipos de órganos sensoriales sean quimiorreceptores. Los órganos cerebrales son un par de canales ciliados relacionados con el encéfalo. Su abertura externa se localiza en la hendidura o surco cefálico en un par de fosas de la región encefálica. Al parecer, la formación de corrientes bidireccionales de agua producida por los cilios en los canales se inicia en presencia de alimento. Se piensa que estos órganos también tienen una función neuroendocrina en la osmorregulación. Nemátodos, unas 20.000 especies descritas.
Hay formas parásitas. Son dioicos, marinos, dulceacuícolas y terrestres. La alimentación es muy variable. Carecen de coloración. No presentan cilios ni flagelos. La pared del cuerpo está formada por una cutícula que es muy compleja con 3 capas, cortical, mediana y basal. Está formada por fibras de colágeno entrecruzadas. Es flexible y funciona como antagónica de la musculatura longitudinal. El sistema nervioso. Presentan un anillo nervioso alrededor de la faringe de que parten cordones nerviosos longitudinales. Sus órganos sensoriales son papilas sensoriales mecanorreceptoras. Poseen ocelos que son fotorreceptores. En especies acuáticas hay un par a los lados de la faringe. Tienen una lente cuticular y una copa pigmentada. Anfibios se presentan en la porción anterior de especies de vida libre. Son excavaciones de la cutícula, presumiblemente quimiorreceptoras, provistas de una glándula y de terminaciones nerviosas. Fasmidios suelen presentarse en especies parásitas en su porción posterior. Parecen ser la salida de glándulas subcaudales. Filum Annelida. Es un filum muy amplio. Se trata de animales bilaterales trilásticos, con mesodermo y celomas. Existen unas 10.000 especies de Annelidus. Son acuáticos o terrestres asociados a medios húmedos. Tienen aspecto vermiforme, es decir, forma de gusanos, cilíndricos o cubicilíndricos. Dentro del cuerpo se pueden distinguir 3 partes: prostomia, la región del tronco y zona final o pigidio. Este filum contiene 2 clases, la clase Polychaeta y la clase Clitelata. Sistema sensorial. Pueden presentar órganos sensoriales. En los depredadores aparecen ojos claramente diferenciados. En las lombrices se limita a estructuras capaces de captar la luz. Escapan de la luz. Pueden ser estatocistas o fosetas ciliadas. Su sistema sensorial es complejo. Presentan receptores sensoriales dispersos, con distribución general no tegumentada, pudiendo ser del tipo fotorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores y terminaciones nerviosas libres. Esta última con funciones táctiles, los ojos cuando los presenta, es apenas para determinar la intensidad de fuente de luz. Filum Molusca. Los miembros de este filo son algunos de los invertebrados más llamativos y mejor conocidos, e incluyen formas como las almejas, ostras, calamares, pulpos y caracoles. Por la gran cantidad de especies que comprenden, los moluscos constituyen el mayor filo de invertebrados después de los artrópodos. Se han descrito más de 50.000 especies actuales. Además, se conocen unas 35.000 especies fósiles, lo que se debe a que este filo tiene una larga historia geológica y a que las conchas minerales de estos animales tienen altas probabilidades de fosilización, lo que ha proporcionado un rico registro fósil que data del Cámbrico. La estructura básica del sistema nervioso de los moluscos consiste en un anillo nervioso periesofágico, de cuya región ventral salen 2 pares de cordones nerviosos que se dirigen hacia atrás. Ya que poseen 4 cordones nerviosos principales, se dice que los moluscos son tetraneuros. El par de cordones nerviosos más ventrales, denominados nervios pedios, inervan los músculos del pie. Los más dorsales, llamados nervios viscerales, inervan el manto y la masa visceral. Una serie de conectivos entre los cordones de cada par dan al conjunto la apariencia de una escalera de mano. Los órganos de los sentidos de muchos moluscos actuales están constituidos por tentáculos, un par de ojos, un par de estatocistos situados en el pie y los osfradios.
Los osfradios son pequeñas áreas de epitelio sensorial localizadas en el margen posterior de la membrana ventral que sostiene a las branquias. Actúan como órganos quimiorreceptores y también son capaces de detectar la cantidad de partículas de sedimento presentes en la corriente inhalante de agua que entra en la cavidad paleal. En la clase poliplacófora, el sistema nervioso es similar al que se ha descrito para el molusco generalizado. Carecen de ganglios o los tienen muy poco desarrollados. Los principales órganos sensoriales son el órgano subradular, bandas pilosas y los estetes. Estos últimos, exclusivos de los poliplacóforos, son grupos de células del manto alojadas en pequeños canales que recorren verticalmente la capa más externa de las ceramas. Los canales y las terminaciones sensoriales acaban bajo unas pequeñas tapas que hay en la superficie de las ceramas. La densidad de estos órganos es muy elevada. En Lepidochytona cinerea hay 1750 en cada milímetro cuadrado de la superficie de la concha. Aunque la estructura de estos estetes se ha estudiado en detalle y además está claro que las ceramas están relacionadas con las respuestas a la luz, la función de los estetes aún es incierta. Las estructuras secretoras presentes en los estetes son más visibles que las sensoriales, pero en algunos hay fotorreceptores. En la familia Chitonidae hay ocelos claramente visibles en los canales de las ceramas. El número de estos ocelos puede ser de varios miles en un individuo y se sitúan fundamentalmente en las ceramas más anteriores. En la clase gasterópoda resulta mucho más sencillo entender la estructura del sistema nervioso si primero se describe como si el proceso de la torsión no se hubiese producido. Hay un par de ganglios cerebroideos próximos entre sí, situados en la región posterior del esófago, de los que salen hacia adelante nervios que van hasta los ojos, los tentáculos, los estatocistos y hacia un par de ganglios bucales que se encuentran en la parte posterior de la masa bucal. Estos últimos inervan los músculos de la rádula y otras estructuras próximas. De cada ganglio cerebroideo parte ventralmente un cordón nervioso a cada lado del esófago. Estos son los conectivos pedios, que se dirigen hasta un par de ganglios situados en la zona media del pie. Los ganglios pedios inervan los músculos del pie. De los ganglios cerebroideos sale otro par de conectivos que se dirigen posteriormente hasta un par de ganglios pleurales, que inervan el manto y el músculo columelar. Un par de conectivos también unen entre sí los ganglios pleurales y pedios. De los ganglios pleurales sale otro par de cordones nerviosos que se extienden hacia atrás y terminan en un par de ganglios viscerales, situados en la masa visceral, y que inervan los órganos de esta región. Un par de ganglios parietales o intestinales inervan las branquias y los osfradios. Estos ganglios se encuentran en mitad del recorrido de los nervios viscerales. Debido a la torsión, los nervios viscerales están retorcidos en forma de 8, y uno de los ganglios intestinales, que es el ganglio supraparietal, se localiza ahora en una posición más alta que el otro, en la masa visceral. Como órganos de los sentidos, los gasterópodos poseen ojos, tentáculos, osfradios y estatocistos. Los más primitivos, como los de patela, son simplemente unas fosetas tapizadas por células fotorreceptoras y células pigmentarias, pero en la mayor parte de los gasterópodos superiores, estas fosetas se han cerrado y desarrollado hasta convertirse en ojos vesiculares dotados de una lente. Los ojos de la mayoría de los gasterópodos solo son capaces de distinguir cambios en la intensidad de la luz. En la clase bivalvia, el sistema nervioso tiene una simetría bilateral y presenta 3 pares de ganglios y 2 pares de largos cordones nerviosos. A cada lado del esófago hay un ganglio cerebropleural conectados entre sí por una pequeña comisura dorsal con respecto al esófago. De cada ganglio cerebropleural salen 2 cordones nerviosos principales que se dirigen hacia atrás. El par de cordones nerviosos superiores,
uno desde cada ganglio, se dirige directamente hacia la parte posterior, pasando entre las vísceras para ir a terminar en un par de ganglios viscerales muy próximos entre sí, situados sobre la cara anteroventral del músculo aductor posterior. El segundo par de cordones nerviosos, que salen de los ganglios cerebropleurales, se extiende ventralmente y hacia atrás, por el interior del pie y conectan con un par de ganglios pedios. Los movimientos del pie y del músculo aductor anterior están bajo el control de los ganglios pedios y cerebroideos, mientras que los ganglios viscerales son los que controlan el músculo aductor posterior y los músculos de los sifones. La coordinación de los movimientos del pie y de las valvas de la concha depende de los ganglios cerebroideos. En el borde del manto, sobre todo en su lóbulo intermedio, es donde se localizan la mayor parte de los órganos sensoriales de los bivalvos. En muchas especies, el borde del manto está dotado de tentáculos paleales que contienen células táctiles y quimiorreceptoras. Estos tentáculos paleales se pueden encontrar repartidos por todo el borde del manto, como ocurre en las formas nadadoras pecten y lima, o, como resulta más frecuente, estar restringidos a las aberturas o sifones, inhalante y exhalante, e incluso se pueden encontrar bordeando la abertura pedia. Por regla, en la clase cefalópoda, el alto grado de desarrollo del sistema nervioso no tiene paralelo entre los demás invertebrados y está relacionado con la destreza locomotora y los hábitos carnívoros de estos animales. La cefalización está muy marcada. Todos los ganglios típicos de los moluscos están concentrados y más o menos fusionados, formando un encéfalo que rodea al esófago y que está recubierto por un cráneo cartilaginoso. En la región subesofágica del encéfalo, desde los ganglios pedios que salen nervios que van hasta el sifón y desde las partes anteriores de estos mismos ganglios que reciben la denominación de ganglios branquiales, salen nervios hacia cada uno de los brazos. Las inervaciones que proceden de los ganglios pedios y braquiales prueban que los brazos y el sifón de los cefalópodos son homólogos al pie del resto de los moluscos. El manto está inervado por un par de gruesos nervios que salen del ganglio visceral. Las contracciones de la musculatura del manto que se producen durante la natación normal y la ventilación se deben a impulsos que llegan a través de un sistema de numerosas y pequeñas neuronas motoras que salen radialmente desde un par de ganglios estrellados, situados a ambos lados del manto. Los rápidos movimientos que se producen durante la natación de fuga de los cefalópodos, como los que realizan los calamares, se deben a un sistema complejo de fibras motoras gigantes que generan unas contracciones poderosas y sincrónicas de los músculos del manto. Los ojos de los cefalópodos coleoideos están muy desarrollados y son extraordinariamente parecidos a los de los peces. Poseen una cubierta esférica que contiene placas cartilaginosas, que encaja perfectamente en una pequeña órbita o foseta ocular, formada por cartílagos asociados a los que rodean el encéfalo. El cristalino, que está sujeto por un músculo ciliar, es una esfera rígida con una distancia focal fija. Por delante de él hay un iris, que actúa a modo de diafragma, con el que controlan la cantidad de luz que entra en el ojo a través de la pupila, que tiene forma de hendidura. La retina está formada por fotorreceptores largos, del tipo de los bastones, muy juntos entre sí y dirigidos hacia la fuente luminosa. En otras palabras, se trata de un ojo directo y no indirecto como el de los vertebrados. Los fotorreceptores están conectados con células retinianas que envían sus axones hacia atrás, hacia el ganglio óptico. Phylum Arthropoda. Los artrópodos constituyen un enorme conjunto de animales. Al menos se han descrito 750.000 especies,
más de 3 veces el número del resto de especies animales combinadas. La formidable diversidad adaptativa de los artrópodos les ha permitido sobrevivir virtualmente en todos los hábitats. Son quizás los más exitosos de todos los invasores del hábitat terrestre. Los receptores sensoriales de los artrópodos están habitualmente asociados a modificaciones del exoesqueleto quitinoso, que de otra manera actuaría como una barrera en la detección de los estímulos externos. Una modificación del exoesqueleto para la recepción de información ambiental que no sea la lumínica es denominada sensila. Las sensilas tienen varias formas según sea el tipo de señales que perciben. La forma más común es el pelo, seda o seta, aunque hay sensilas en forma de clavija, foseta y hendidura. Cada sensila se compone de una o más neuronas sensoriales más un número de células que producen el recubrimiento cuticular del aparato. Algunas sensilas contienen un único tipo de neurona receptora y otras varios. Por ejemplo, la mayoría de los pelos gustativos de los insectos contienen tanto quimiorreceptores como mecanorreceptores. Por ello, las sensilas no se pueden clasificar por su función. En general, las que tienen quimiorreceptores tienen paredes perforadas. Los mecanorreceptores son estimulados por el movimiento de la sensila, como en el caso de los pelos, o por cambios de tensión en el exoesqueleto, como en el caso de las sensilas en hendidura. La concentración de sensilas sobre el cuerpo de los artrópodos refleja simplemente los puntos posibles de mayor contacto con las señales a percibir. Los artrópodos también poseen propios receptores situados en el lado interno del tegumento o de los músculos. La mayoría de los artrópodos tienen ojos, aunque estos varían mucho en complejidad. Algunos son simples y tienen pocos fotorreceptores, otros son grandes, con miles de células retinales y pueden formar una imagen rudimentaria. En todos los artrópodos el esqueleto forma la lente transparente o córnea del ojo. Los insectos y muchos crustáceos, como cangrejos y camarones, tienen ojos compuestos formados por muchas unidades cilíndricas largas, cada una de las cuales está provista de elementos para la recepción lumínica. Cada unidad u omatidio está recubierta en su extremo externo por una córnea translúcida derivada de la cutícula esquelética, que funciona como una lente. La superficie externa de la córnea, denominada faceta, suele ser hexagonal o en ocasiones cuadrada, como en los cangrejos de río y en las langostas. Por detrás de la córnea, el omatidio contiene un elemento cilíndrico o fusiforme largo, denominado como cristalino, que funciona como una segunda lente. Ya que todos estos elementos derivan del esqueleto, tienen una posición fija y no pueden acomodarse a diferentes distancias. El extremo basal del omatidio está formado por el elemento receptor, la retínula. El centro de la retínula está ocupado por un cilindro translúcido, el rabdoma, alrededor del cual se sitúan unas largas células fotorreceptoras retinulares, generalmente en número de 7 y 8. Las superficies internas fotosensibles, rabdómeros, de las células retinulares llevan numerosas microvellosidades, orientadas perpendicularmente al eje del omatidio. Algunas de las microvellosidades están dispuestas de forma que no todas son visibles en un determinado nivel del omatidio. El rabdoma está formado por todos los rabdómeros y el espacio central cerrado cuando lo hay. Cada omatidio funciona como un único fotorreceptor y transmite una señal que representa a un único punto de luz. De cada célula retinular parte un axón, de manera que de cada omatidio parte un haz de 7 u 8 axones. Los axones conectan con neuronas de segundo orden en un ganglio óptico dentro del cerebro, o, como en los crustáceos, en un pedúnculo ocular. Las células retinulares contienen gránulos de pigmentos negros o marrones, que constituyen el pigmento retinal proximal. Distalmente, el omatidio está rodeado por varias células de pigmento especiales, que forman el pigmento retinal distal. Tanto el pigmento proximal como el distal, o ambos,
pueden emigrar central o distalmente, según la intensidad de la luz. Con luz intensa, la mayor parte de los ojos compuestos producen una imagen por aposición. La luz entra en un omatidio con un cierto ángulo o perpendicular a la faceta. Los pigmentos retinales proximales y distales se extienden y funcionan como una pantalla, que impide que la luz pase de un omatidio a otro, restringiendo así los rayos lumínicos a la región axial del cono cristalino y del rabdoma. El cono cristalino es una fibra óptica a través de la cual se canaliza la luz hacia el rabdoma. Los estudios realizados han demostrado que en los ojos de aposición de las abejas domésticas y de las langostas, solamente un 0.1 a 1% de la luz que llega al rabdoma procede de las facetas de otros omatidios. Cada omatidio responde a un haz de luz reflejada desde una parte del campo visual, con un pequeño solapamiento entre omatidios adyacentes. Las células de la retícula funcionan más o menos como una unidad y registran la intensidad de luz recibida. Así, la imagen total formada por el ojo compuesto resulta de la recopilación de puntos de luz procedentes de todos los omatidios estimulados. La diferencia en la intensidad lumínica que estos registran genera el contraste de una parte de la imagen a otra. La imagen es, por consiguiente, análoga a la producida por una pantalla de televisión, que está formada por puntos de luz. La imagen de posición formada por un ojo compuesto se denomina con frecuencia imagen de mosaico. Desafortunadamente, este término implica que cada omatidio forma una imagen fraccionada. Y no es este el caso, sino que un omatidio solo forma un punto de luz. De hecho, el ojo humano recibe y transmite estímulos lumínicos de una manera similar, ya que un único punto de luz estimula a una unidad funcional de aproximadamente 7 conos. La diferencia más importante es que el mosaico en el ojo humano es de un grano más fino, compuesto por puntos más pequeños y numerosos. La imagen producida por un ojo compuesto es burda, en el mejor de los casos, ya que el pequeño tamaño del ojo limita el número de unidades fotorreceptoras. El menor arco de campo visual sustentado por cada omatidio de una abeja es de 1 grado, en comparación con un minuto de arco del ojo humano mucho más grande. Así, una abeja percibiría una fila de barras verticales muy próximas entre sí como una barra horizontal continua. Por lo tanto, el ojo compuesto no es muy bueno para la visión a distancia en comparación con los grandes ojos de las aves y mamíferos. Pero lo que le pueden interesar a la mayoría de los artrópodos se encuentra a menos de 20 centímetros a su alrededor. Muchos artrópodos diurnos activos, como las abejas y avispas, tienen ritmos altos de fusión de los centelleos. La fusión de los centelleos se refiere a la unión de una secuencia rápida de imágenes separadas en una única imagen, como sucede en una película. Los humanos unen imágenes separadas, unas 16 figuras por segundo, en una imagen en movimiento continuo, aunque para las abejas el ritmo de fusión del centelleo es 3 veces mayor. De esta manera, mientras nosotros vemos una imagen continua, una abeja ve una sucesión de imágenes separadas. Phylum Echinodermos. Los equinodermos son animales marinos en los que se incluyen las estrellas de mar, las ofiuras, los erizos de mar y los lirios de mar. Viven en hábitats marinos. El Phylum Echinodermos se divide en clase Asteroideos, clase Equinoideos, clase Crinoideos, clase Ophiuroideos, clase Holoturoideos. Sistema nervioso y órganos de los sentidos. El sistema nervioso está formado por 3 unidades distintas situadas a diferentes niveles en el disco y en los brazos. Unas redes nerviosas o plexos nerviosos epidérmicos comunican estos sistemas con la pared del cuerpo y las estructuras anejas. Los órganos de los sentidos no están bien desarrollados. Hay órganos táctiles y otras células sensoriales dispersas por toda la superficie, y una mancha ocular en el extremo de cada brazo. Principalmente reaccionan al tacto,
a la temperatura, a sustancias químicas y a diferentes intensidades de luz.